kiosco. Bueno, pues le decía que el día de hoy es el quién es quién de las mentiras de la prensa y entonces ahí salieron varios temas. Bueno, ayer informamos con bombo y platillo y con mucho orgullo y hasta mi camiseta traigo hoy que voló por primera vez de regreso Mexicana de Aviación después de 14 años de no volar, de que habiendo sido la mayor de las aerolíneas, hubiera cerrado sus operaciones desde 2010. Vuelve a volar y, como ha sucedido con otros grandes empresas, proyectos que ha emprendido este gobierno, bueno, pues salió toda la infodemia alrededor, la tergiversación, la manipulación o la mala leche de plano en algunas ocasiones. Una de ellas, lo que se dio por parte del periódico El Financiero, en donde pues este vuelo iba de Campeche a Tulum, ¿no? Y resulta, no, perdón, del AIFA, del Felipe Ángeles en la Ciudad de México a Tulum. Resultó que hubo mal clima, hubo niebla y entonces no pudo llegar directamente a Tulum, se tuvo que desviar, pasó por Mérida, se bajó y luego ya llegó más tarde a Tulum. Bueno, ya estaban inventando que había desaparecido, que quién sabe dónde estaba. Vamos a ver este primer desmentido de lo que se presentó el día de ayer. No, esa es la portada del Financiero del día de hoy. Vámonos con el desmentido de Ana Elizabeth García Vilchis, por favor. Y ya dijimos, el diario Financiero publicó con mala leche: primer vuelo de Mexicana se pierde, lo cual es absolutamente falso. Pero es falso. Mexicana de Aviación aclaró que este vuelo que fue de ruta del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Tulum se desvió por condiciones climatológicas del aeropuerto de Tulum al aeropuerto de Mérida. Ay, miren, la verdad es que no quisiéramos aclarar esto, pero sí las condiciones meteorológicas no dependen del presidente de la República ni de la Cuarta Transformación. Ella lo decía, ya hasta el clima le andan cargando al presidente y eso fue una de varias, porque también nuestros compañeros de Infodemia hicieron un trabajo en donde relatan la cantidad de infodemia que surgió a partir de pensar o querer establecer que si pasa a las manos del Estado una empresa como Mexicana, entonces no va a ser rentable, no va a ser eficiente. De hecho, no sé si tenemos la portada del día de hoy de Reforma, porque le sigue dando a este tema en sus 8 columnas, mira, despega Mexicana, dudan del arrendador. Si uno se mete a la nota y la lee completa, ahí nombran a una persona que es parte de este sector que dice que ese arrendador que les va a dar los Boeing que van a formar parte de la flota el próximo año, pues nadie lo conoce. Entonces es meter todo el tiempo dudas sobre cómo va a operar, sobre si va a ser eficiente, si va a ser efectiva, si va a ser rentable, etcétera. Bueno, esto ya lo comentamos el día de ayer, pero sigue dando el tema y va a seguir seguramente dando el tema. Otro que también la semana, no sé si fue la pasada, la antepasada, que se inauguró el primer tramo del Tren Maya, también se generó mucha desinformación sobre su operación, particularmente sobre los costos de los viajes del Tren Maya. Sobre esto, hoy también Ana Elizabeth García Vilchis nos trae esta información que desmiente lo que estuvo circulando. ¿Qué estuvo circulando? Que costaría 2,500 pesos en clase turista y 3,800 pesos en clase Premier un tramo. ¿Y qué es lo que es la realidad? En la ruta Campeche-Mérida costará en clase turista no 2,500, sino 431 pesos y en clase Premier 688 pesos. En la ruta Mérida-Cancún, 375 pesos en la turista, 1,173 en la clase Premier y en la ruta Campeche-Cancún, 1,166 y en la clase Premier 1,862. Estos serían los precios más caros, digamos, de los tramos más grandes y no tienen nada que ver con los 2,500 y los 3,800 pesos. Este tipo de informaciones sí se desmienten porque, aunque circulan muchas cosas y no todo vale la pena tocarlo, abordarlo en la conferencia matutina, pues esto sí desinforma directamente a la población, pero para que usted esté alerta, ahí están los precios y los puede estar consultando.
También ayer hablábamos de cómo estuvieron circulando muchas informaciones, sobre todo en los días de descanso, de Navidad y pues el día de recalentado, donde todo el mundo está en otra cosa. El tema de la seguridad y particularmente de eventos que sucedieron en Villahermosa, que ayer el presidente dijo esto estuvo bajo control finalmente, y además dio los datos de cómo íbamos en materia de homicidios, en donde nos encontramos por debajo de la media. Hoy nuestros compañeros de Infodemia MX hacen todo un repaso sobre esta serie de mentiras que sucedieron en torno a los eventos en Villahermosa. Vamos a ver. Campaña de miedo en Tabasco. Políticos, comunicadores, opinadores y usuarios de redes sociales impulsaron una campaña de miedo y pánico con imágenes y videos que informaban falsamente sobre eventos violentos en Villahermosa, Tabasco, ocurridos supuestamente el pasado 23 de diciembre. Esta campaña de miedo es similar a otras impulsadas a lo largo de 2023 en entidades como Tamaulipas o Guerrero. 1. Falsa balacera registrada en el centro de Villahermosa. El 23 de diciembre de 2023, en redes sociales, circuló un video con el audio manipulado en el que supuestamente se escuchan detonaciones de armas en el centro de Villahermosa mientras varias personas buscan refugiarse. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco informó que las presuntas detonaciones con arma de fuego se trataron de una persona que realizó una broma con un cohete. Más tarde, circuló en redes sociales el video original sin el audio manipulado, en el que no es posible escuchar ninguna detonación de arma de fuego. El video manipulado fue compartido incluso por políticos locales de Partido Acción Nacional, como Lorena Burragard de Los Santos, precandidata a la gubernatura del estado. 2. Falsa imagen de Villahermosa incendiada. Usuarios de redes sociales compartieron una imagen creada con inteligencia artificial que supuestamente muestra a Villahermosa en llamas, con la que aseguraban falsamente que la ciudad era un caos descontrolado que evidencia el fracaso en materia de seguridad y el temor que prevalece entre los ciudadanos. 3. Falso video de tanques de la Sedena llegando a Villahermosa, Tabasco. Como parte de esta campaña de miedo, otros usuarios de X compartieron un video con el que aseguraban falsamente la llegada de tanques de la Secretaría de la Defensa a Villahermosa. Sin embargo, el video fue grabado en Ankara, Turquía, en julio de 2016 y corresponde al intento de golpe de Estado por parte de una de las facciones de las Fuerzas Armadas de Turquía que querían derrocar al presidente Recep Tayyip Erdogan. Infodemia. Pues este es el tipo de imágenes que circulan cuando uno quiere dar a entender que el país está en llamas, ¿no? Esto de los tanques, cuando se magnifican una serie de sucesos que, si bien tienen una parte de realidad, lo otro ya es hacerlo grande, grande, grande para poder establecer una otra realidad. Por eso ayer el presidente hablaba de que este es un otro país, lo que estábamos viendo ahí, con respecto a lo que dicen los datos efectivos sobre lo que ocurre en materia de seguridad. Pero no nada más se queda en la seguridad, también en materia de salud, en materia social, etcétera. También ahí hay siempre infodemia, y otro de los temas que se desmintieron el día de hoy, o más que desmentirlo, pues claramente, porque esto se hizo en su momento por parte del IMSS, pues es exhibir, digamos, esta serie de prácticas y de políticas mediáticas que ocurren un día y el otro también con el propósito de desacreditar permanentemente al gobierno. Esto de Reforma, que no tiene parangón, no sé si tenemos ahí la portada, en donde lo que asegura Reforma dice: era una urgencia y muere esperando turno. Entonces, lo que asegura Reforma es que una persona no fue atendida, y como no fue atendida en un hospital público o del IMSS, entonces se murió por no ser atendida. Hoy ya lo había hecho, le comentaba el propio IMSS en un comunicado, pero es importante que esto tenga un mayor alcance. Y hoy Ana Elizabeth García Vilchis hace la historia de qué fue lo que realmente ahí pasó. Lo que es verdad
Lo que realmente sucedió fue que el 13 de diciembre a las 3:50 de la tarde, un hombre de la tercera edad falleció sentado en la sala de espera de urgencias del IMSS en Villa Álvarez mientras esperaba la salida de su familiar. Es decir, él estaba esperando a que saliera de la consulta alguien a quien fue a acompañar. Al ser revisado por uno de los médicos de urgencias y percatarse que no presentaba signos vitales, se procedió de inmediato a dar aviso al Ministerio Público. Se determinó que la muerte del hombre de 82 años había sido por un infarto agudo al miocardio. Estos ya son excesos que se dan en materia informativa, pero que atienden a un fenómeno más amplio, que es el que comentábamos al principio, estas resistencias que se dan frente a una serie de cambios, de transformaciones que se están presentando en el país como parte del proyecto, de este proyecto de gobierno, y que empieza a generar resultados que no son bien recibidos por quienes quieren regresar a un otro régimen, que es fundamentalmente, estamos hablando del régimen neoliberal y de aquellos grupos que fueron favorecidos por ese régimen y que hoy no lo son. Ahí junto con ellos están varios medios de información. Hoy el presidente habla de ese fenómeno en el cual no se puede nada más pensar que los medios son empresas periodísticas, sino que son empresas que atienden a otras agendas y que tienen otros intereses. ¿Cómo va a ganar un periodista 1 millón de pesos mensuales o 2 millones de pesos mensuales? ¿Por qué les pagan tanto? Ay, ¿ustedes creen que es porque la televisora o la estación de radio gana mucho dinero? No, es que hay otro negocio en donde sí se gana dinero. Es una empresa. Entonces son muy pocos los medios que viven realmente del periodismo. Entonces, es muy interesante analizar todo esto. Entonces, por eso es que quisimos dar este tiempo, y lo vamos a seguir dando, a aclarar igual lo de Ayotzinapa, todo, que no quede nada sin informarse, sin informar a la gente. Y también no es un fenómeno solo de México, es mundial. Lo de Argentina no es ajeno a Clarín. ¿Y qué es Clarín? ¿Es un periódico nada más? No, es una empresa con intereses en Argentina. Y todos, hasta los más famosos, New York Times, Wall Street Journal, y todos. Es una crisis profunda de falta de apego a la verdad y de ética periodística. Hay una crisis profunda. Y hablando de infodemias, le voy a comentar que ayer participamos nosotros de una infodemia involuntaria que en este momento vamos a aclarar, porque lo que sí tiene que tener la confianza es que si cometemos un error, aquí se lo vamos a aclarar, y tiene que ver con el acelere con que procesamos muchas veces la información aquí en este programa. Como usted sabe, acaba la conferencia y nosotros entramos luego, y entonces cometimos este error. Ayer yo le presenté este gráfico sobre decomisos y aseguramientos en armas de fuego, fentanilo, metanfetaminas, aseguramiento de laboratorios clandestinos y el combate al mercado ilícito de combustibles. Los datos que le presentaba yo ayer se los informé como el corte de diciembre de este año
y luego todo el acumulado de 2023. Lo que presenté como 2023 en realidad es el acumulado entre 2018 y 2023, no solo de 2023, para que no se quede usted con esa idea, que nos parece muy importante siempre estar rectificando cuando eso tiene que hacerse. Ahí está esta aclaración, y nos vamos con otro tema que también forma parte de la prensa de hoy, porque se espera, es una cosa que forma parte de la agenda del día de hoy, que es esta reunión de alto nivel en materia migratoria entre el presidente, secretario de Relaciones Exteriores y un grupo de representantes del gobierno de Estados Unidos encabezado por Antony Blinken, el secretario de Estado. Sobre esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había publicado un comunicado donde dice: la visita de la delegación de alto nivel por invitación del presidente López Obrador representa una oportunidad para reafirmar la cooperación bilateral en materia de movilidad humana, particularmente para la gestión regular de flujos migratorios, así como para la expansión de vías legales para la migración, que es una de las cosas que se han estado empujando y que hay que recordar en este momento y en estos años con el gobierno de Joe Biden. De manera inédita se han presentado estas vías para regular legalmente estos flujos a Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Que no son suficientes, y no son suficientes también frente a un fenómeno en donde la migración ha venido creciendo de manera muy importante por diferentes razones. Por necesidad socioeconómica, por situaciones políticas, por situaciones climatológicas, digamos, hay una variedad de temas. Y cuando hablamos de políticas, tiene que ver con las situaciones que enfrentan las poblaciones de los países que expulsan personas que quieren llegar a Estados Unidos, tanto como situaciones que se están viviendo dentro de Estados Unidos, que son electorales, y que en ese contexto es que se da un mayor flujo migratorio normalmente en periodos electorales. Eso lo recuerda el día de hoy el presidente cuando dice, pues, cuáles son las prioridades que se van a estar abordando en esta reunión. Por un lado, esto de que haya una posibilidad mayor, digamos, una mayor expansión de programas que regularicen legalmente estos flujos migratorios. Por otro lado, el apoyo económico para que haya un desarrollo y oportunidades en los países de Centroamérica, como lo ha impulsado el propio presidente en México y también en Centroamérica, para que la gente no tenga que salir de sus países por necesidad. Y por otro lado, el tercer tema que también ha abordado el presidente y que seguramente también será tema en esta cumbre migratoria, que tiene que ver con aspectos políticos en donde está involucrado Estados Unidos en su relación, por ejemplo, con Venezuela o con Cuba, que nada más hay que recordar que el bloqueo económico pues ha generado unas consecuencias sociales en Cuba pues muy, muy tremendas, que han hecho que el flujo desde Cuba y desde Venezuela sean los más altos en este momento hacia Estados Unidos, pero por supuesto pasan por México. No nada más estos países expulsan inmigrantes y son parte de este fenómeno, pero digamos ahí hay una beta que se puede abordar desde otras perspectivas que no sean nada más poner muros o estar restringiendo la llegada de personas. Entonces, sobre esto habló esta mañana el presidente en función de la reunión que se va a llevar a cabo en unas horas. Y queremos ponernos de acuerdo porque también, como hay elecciones en Estados Unidos, va a alentarse el tema migratorio y hay campañas, ¿no?, con el tema migratorio. Pero tenemos que cuidar porque sí crece mucho y es por lo mismo. La gente sale de sus pueblos por necesidad. Y hay mucha crisis económica, social en el mundo. Hace falta impulsar más las actividades productivas, la creación de empleos,
y en los últimos tiempos se ha enfocado todo el quehacer económico a la especulación financiera. Nosotros no tenemos, afortunadamente, ese problema. Siempre se promueven, hay quienes se dedican a eso y también tienen vínculos con los grupos, pero allá hay elecciones y como en todos lados, ¿no? se utilizan estos temas. Tenemos que evitar que se ponga en riesgo a la gente, porque son travesías muy peligrosas y sí hay traficantes de personas y también organizaciones alentadas con ese propósito. Pero lo mismo, si se informa, si se dan opciones, si se dan alternativas, se van resolviendo los problemas.